Y en este viernes recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Delgado, que viene con alguna novedad de cómo se va a presentar Uruguay en la Bienal de Venecia. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día, Pilar. Así es, desde el 20 de abril y hasta el 24 de noviembre, 60ª edición de la Bienal de Arte de Venecia. Referencia en el mundo de las artes plásticas de hace décadas, y que Uruguay es uno de los únicos 3 países de Sudamérica que cuenta con un pabellón propio. Esto es junto a Venezuela y a Brasil, lo que hace como más destacado justamente la presencia de Uruguay siempre todos los años en esta Bienal. Entonces, sobre la relevancia de lo que es la Bienal de Arte de Venecia, estuve hablando con Facundo de Almeida, que es el coordinador de internacionalización de la cultura uruguaya de parte del Ministerio justamente de Cultura, de Educación y Cultura de Uruguay. Nos comenta un poco de la importancia de Venecia en el mundo del arte. La Bienal de Venecia es el encuentro más importante de arte en el mundo, de artes visuales y de arquitectura, cuando se hace la Bienal de Arquitectura, porque en realidad cada 2 años es artes visuales y cada 2 años arquitectura, o sea que en definitiva estamos todos los años presentes allí. Y si bien, desde el transcurso del siglo XX han ido cambiando un poco los centros del arte contemporáneo, ¿no? En algún momento fue París, después Nueva York, Berlín, ahora tal vez Miami, ¿no? Pero Venecia sigue siendo la meca de las artes visuales, ¿no? Tal vez en estas ciudades donde yo mencionaba, se expresan determinados subsegmentos, digamos, de las artes visuales en cada uno de estos lugares, pero a Venecia va todo el mundo, ¿no? Y realmente es un lugar que muy consagratorio de artistas, ¿no? Si uno piensa en artistas que hoy, y que no solamente hoy, que a lo largo del siglo XX han sido los grandes artistas de la historia del arte universal, uno se va a dar cuenta que muchos de ellos se consagraron en Venecia, ¿no? Y por otro lado, es una gran vitrina para el país, más allá de las artes visuales en particular. Venecia recibe millones de turistas cada año, ¿no? A la Bienal van más de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces también es una oportunidad para mostrar al país, para mostrar Uruguay, para que mucha gente seguramente por primera vez escuche la palabra Uruguay, se entere que hay un país en Sudamérica que se llama de esa manera. Entonces es sumamente importante estar presentes, no solamente por lo que tiene que ver estrictamente en términos de las artes visuales o en términos de internacionalización de la cultura en general, sino como un espacio de posicionamiento de la marca país, de atraer turismo, atraer inversiones, ¿no? Generar esa presencia que para Uruguay es tan necesaria. Bueno, imagino que la presencia de Uruguay debe ser pensada con mucho tiempo antes, con mucha anticipación. ¿Cómo será? Sí, y además destacar algo, esta será la primera vez en todos los años de la Bienal en que el curador de la Bienal es un latinoamericano, Adriano Pedrosa, el brasileño, un destacado curador, una larga trayectoria, es el curador, por ejemplo, de la Bienal de San Pablo. Y él, en la muestra central de la propia Bienal de Venecia, se destacan, entre comillas, los artistas periféricos del siglo XX, y entre ellos uno de los destacados es Joaquín Torres García, con algunas obras del maestro uruguayo, y Linda Cohen, que con 99 años va a estar presente en la Bienal cuando se inaugure su obra. Esto destaca Almeida, que obviamente que es un impulso al arte uruguayo en general, que además ayuda también a internacionalizar a otros artistas uruguayos que mediante otros programas también públicos buscan tener un público en el exterior, sobre todo porque el mercado uruguayo es muy reducido. Bueno, los artistas que quieren vivir de su arte, justamente las artes plásticas, necesitan tener ese público en el exterior. La apuesta también, algo comentó de Almeida en este clip, es también a que el espacio de la Bienal, el pabellón uruguayo, no sea solo un espacio de mostrar la cultura, sino también el turismo, las inversiones, o sea, que sea una posición de Uruguay en general, un llamador para traer entre ellos, por ejemplo, turistas o inversores. Aproveché para preguntarle a Almeida, esto que hablamos al inicio, Uruguay es uno de los únicos 3 países que tiene un pabellón en Venecia. Conocer un poco de la historia de este pabellón de Uruguay en la Bienal, que solo no estuvo algunos años en la dictadura cívico-militar uruguaya. Uruguay tiene una larga tradición de presencia en la Bienal de Venecia. Desde los años 60 tiene pabellón propio, lo cual es una maravilla, ¿no? Es uno de los 3 países latinoamericanos que
cuenta con pabellón propio, los otros dos son Venezuela y Brasil, y aparte están los jardines de Venecia, que es como el corazón de la Bienal, ¿no? Es el lugar donde nace la Bienal a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, está rodeado de los pabellones más importantes y del propio pabellón principal de la Bienal, ¿no? Que eso realmente, digo, no sé exactamente quién fue el que tomó la decisión en aquella época, pero bueno, fue una genialidad realmente, y aparte, digo, como pasa en Uruguay con las cosas que están bien, y es que se sostuvo en el tiempo, ¿no? Porque se ha ido renovando. Uruguay no fue a la Bienal en algún momento durante la dictadura, pero después sí ha ido todo el tiempo. Y lo que ha pasado es, bueno, que se han ido sucediendo los distintos gobiernos y el pabellón de Uruguay ha ido mejorando. Hoy estamos en un nivel realmente, digamos, muy equiparable a cualquier otro pabellón de la Bienal. Bueno, las imágenes de lo que veíamos ahí es muy diversa y sobre todo muy provocativa. Así es, ya además está toda la previa en Venecia, justamente a pocos días de inauguración, y también el pabellón uruguayo trabajando y mucho en esto, en instalar las obras, en mejorar las instalaciones. Bueno, y hablamos de quién va a representación de Uruguay, hablamos fuera de cámaras, Pilar. Hay una comisión que elige entre todos los proyectos que se presentan a dos. Y la Dirección de Cultura es la que define cuál de esos dos proyectos va a la Bienal de Venecia Representación de Uruguay. Este año es de Eduardo Cardoso, con colaboración de Álvaro Sino y la curadora Elisa Valerio. Es muy particular lo que lleva este artista Cardoso, porque arranca una parte de la pared de su taller y la traslada al pabellón uruguayo en la Bienal de Venecia. Así que va a ser una muestra muy particular del Uruguay en ese sentido. Además también hay un velo, hay un homenaje a Tintoretto. Dalmeida nos cuenta justamente cómo es la presencia uruguaya en la Bienal de Venecia. Y bueno, quienes tengan la suerte de estar por Italia en esa época, desde el 20 de abril al 24 de noviembre, una oportunidad única de estar en la principal Bienal de Arte del mundo en este 2024. Gracias, Eduardo. Nos vemos. En este caso se eligió Eduardo Cardoso con una propuesta que se titula Latente, que para simplificar el proyecto, por lo menos desde el punto de vista práctico, trasladó la pared de su taller al pabellón de Uruguay en Venecia. Esto se hizo con una técnica muy antigua, que es transferir a una tela un poquito de mampostería muy milimétrico, ¿no? Entonces se transfiere sobre una tela y después sobre una base cementicia se pega esa capa, digamos, casi pictórica, ¿no? Digo, porque hay muy poquito de mampostería, y ahí se saca la tela, entonces queda pegada sobre esas placas, digamos, de cementicias, estas pedazos de pared. Esto se fraccionó en unas baldosones, digamos, de más o menos de 70 por 70, y esto es lo que se trasladó al pabellón. Después va a haber un velo generado con la tela que se utilizó para hacer la transposición, digamos, de estas piezas, y después del otro lado va a haber una obra de Tintoretto intervenida. Tintoretto era de Venecia, entonces un poco lo que busca Eduardo es un diálogo entre su arte aquí en Montevideo y Venecia a través de la obra de Tintoretto, ¿no? Que ahí en el texto que yo preparé para el catálogo de la Bienal un poco planteaba que, bueno, en definitiva la tradición que llegó vía de la inmigración italiana a Montevideo, porque aparte la casa donde tiene el taller Eduardo es una casa de estilo italianizante de principios del siglo XX, sin duda construida por algún constructor italiano, sin dudas que seguramente en los primeros años esas paredes escucharon hablar en italiano, ¿no? Y después en aquella mezcla entre el italiano y las primeras palabras del castellano. Bueno, en esa casa, o la pared de esa casa es la que Eduardo traslada a Venecia. Entonces ya hay un diálogo también muy interesante entre la tradición italiana que llegó al Uruguay, y un poco hoy Uruguay se lo está devolviendo a Italia con esta obra de Eduardo al pabellón de Venecia.